Buenos días. ¿Me confirman audio, por favor? Buenos Buenos días, Rick, días, sí se se le le escucha. escucha. Gracias, muy amables. Me escuchan todos y todas, ¿verdad? Bien, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a iniciar la clase de hoy. Estamos con los modelos del desarrollo, ¿verdad? Interesantes modelos del desarrollo que fueron planteados, pues, a partir de las teorías, que son los cuerpos que sustentaron, pues, en alguna medida estos modelos. Ayer vimos el modelo primario exportador, hicimos un análisis de cómo fue que se introdujo, se aplicó en las economías y en los países de América Central, sobre todo, en América Latina en general, pero lo enfocamos acá en la región. Y vimos algunas de las situaciones que se dieron, las vicisitudes que se atravesaron, los problemas, las potencialidades que aún se siguen teniendo incluso, ¿verdad? Y las debilidades incluso que mostró el modelo como tal, ¿verdad? Y sus deficiencias, todo. No cabe duda que ha sido bastante difícil realmente, por eso cuando empezábamos esta unidad, la idea del desarrollo, ya vamos teniendo más o menos una idea de cómo enfocarlo, cómo entenderlo, qué es, ¿verdad? Es una cuestión todavía aún no definida, es un concepto de hecho no definido totalmente, ¿verdad? Cada cultura, cada nación, cada país, cada región, incluso digamos, cada persona, ¿verdad? Puede tener un concepto propio de lo que entiende por desarrollo, ¿verdad? Por eso es que tiene un carácter bastante diverso, complejo. Muchos de ustedes quizás todavía tengan la oportunidad de trabajar en organismos o instituciones, en ONGs, en fundaciones, que tengan precisamente que ver con el tema del desarrollo, cuyas premisas o sus postulados o su visión o su misión, visión y plan estratégico sea precisamente el desarrollo, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver un poco sobre lo que es el modelo, si es el modelo llamado MISI, también modelo de industrialización por sustitución de importaciones, llamado también modelo de desarrollo hacia adentro. La teoría, obviamente, que incide mucho en este modelo, sobre todo es la teoría de la dependencia y básicamente la teoría de los neomarxistas, ¿verdad? Ellos fueron los que propusieron y aplicaron este modelo. En algunos países tuvo éxito, como Brasil, como Argentina. El problema ha sido que no se ha logrado. Se llama modelo de industrialización por sustitución de importaciones o modelo de desarrollo hacia adentro. Le llaman MISI, en iniciales, ¿verdad? MISI. Entonces, el problema ha sido que muchas veces estos modelos, pues quizás han tenido éxito en algunas latitudes, pero como nuestra inestabilidad política, nuestra inestabilidad social, ha provocado que estos espacios no perduren, ¿verdad? Sino que sean sus veces, porque también una de las grandes debilidades que creo que tenemos que reconocer, jóvenes, es que tenemos una gran masa de población muy ignorante, pues, muy atrasada. Imagínense, podemos hablar de que se ha superado en buena medida la, el analfabetismo estructural, que se refiere a aquella población que nunca fue a la escuela y que nunca supo cómo se escribía una A, una O, una I, ni la vocabularia, ¿verdad? Entonces nunca aprendieron a leer ni a escribir. Pero eso ya está bastante reducido, pues, en comparación a décadas y a siglos pasados. Ahora el problema es esa gran masa flotante, los más media, como le llaman en los medios de comunicación, que sí fueron a la escuela, que sí atravesaron por lo menos la primaria universal, ¿verdad? La educación primaria universal, pero como no leen, como no están bien informados, entonces andan flotando, entonces no manejan los temas, no toman conciencia de la importancia que puede estar sucediendo cuando se da un contexto determinado, ¿verdad? Una situación. Entonces, ya eso lo hemos analizado bastante.
las causas y todo, y hemos visto algunos actores involucrados en esta responsabilidad. Entonces vamos a hablar un poquito sobre el MISI. ¿Cuál era el propósito realmente del MISI o del modelo de industrialización para sustituir las importaciones? Uno de los grandes propósitos era fortalecer las unidades productivas y el mercado local, ¿verdad? Y extenderlo hacia una estrategia regional de desarrollo para potenciar un capitalismo, oigan esto, local regional, es decir, desde lo local que éramos los países hasta lo regional que es Centroamérica, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es necesario para fortalecer este modelo impulsar la industria. Este prácticamente renuncia al sector primario, que es la agricultura, y se mete al sector secundario, que es la industrialización, ¿verdad? Que como muchos sabrán ustedes, los países altamente desarrollados lo que impulsaron fue precisamente eso, políticas de industrialización, industrializaron sus economías y crecieron pues económicamente, ¿verdad? Entonces, pero para impulsar un proceso de industrialización se necesitan ciertas bases estratégicas, ¿verdad? Que permitan hacer ese despegue prácticamente para lograr el crecimiento económico, la industrialización óptima, ¿verdad? De todos los procesos. Entonces, impulsar la industria y diversificar los productos, ¿verdad? La producción de bienes materiales es muy importante, ¿verdad? Eh, y afianzar pues una industria nacional. Eso era importante. De todas formas, era entonces impulsar o necesario no solo la industria, diversificar sus productos para evitar la importación. Por eso dice industrialización para sustituir importaciones. Si se dan cuenta, si nosotros comenzamos a producir nuestros propios bienes, a satisfacer nuestras propias necesidades, entonces quiere decir que estamos viento en popa, estamos produciendo, estamos generando, y eso nos va a ayudar a ir venciendo la dependencia. Pero si nosotros consumimos más de lo que producimos y importamos más, ¿verdad? Entonces eso nos está poniendo la economía en rojo, pues en crisis, porque necesitamos divisas para comprar más productos importados, ¿verdad? Importados lo que le compramos a otros países, exportado lo que nosotros producimos y vendemos a otros países, ¿verdad? Entonces, la idea era fortalecer nuestra industria. Si no existía, pues crearla, ¿verdad? Crear todos esos elementos estratégicos, industriales, que produjeran bienes materiales para la satisfacción de nuestras necesidades inmediatas, por el momento, ¿verdad? Pero eso ¿qué implicaba? Por un lado, la diversificación académica, ampliar la cobertura de los programas hacia las áreas técnicas, ¿verdad? Las ingeniería, las química. Lick, Sí, disculpe, perdón que lo interrumpa. ¿Puede repetir lo que dijo antes? Que tuve ahí un fallo de internet y se me quedó pegado. bien. Les dije que uno de los propósitos era impulsar la industria, ¿verdad? Fortalecer la industria, ¿verdad? Como un espacio para lograr el crecimiento económico. Pero para lograr eso había que crear las condiciones. ¿Cuáles condiciones? Bueno, mano de obra calificada, ¿verdad? Es decir, elevar el nivel académico en las áreas técnicas, tecnológicas, ¿verdad? Ahí fue donde se ampliaron las ingenierías en Centroamérica, ¿verdad? Surgieron la ingeniería química, la ingeniería mecánica, eléctrica, y ahora que hablamos ya hasta de ingeniería mecatrónica, ¿verdad? Electrónica y todo esto. Entonces, se amplió toda esa cobertura hacia las ciencias exactas, porque se necesitaba, obviamente, capital humano, capital, mano de obra especializada, que levantara el proceso de la industrialización. Se necesitaban técnicos, sobre todo en la generación y producción y distribución de energía eléctrica, por ejemplo. Bueno, había que instalar fuentes de energía eléctrica, ¿verdad? Aquí en este periodo donde se fortalece, por ejemplo, mucho más la ENE, surge la ENE, ¿verdad? El Instituto de Energía Eléctrica de Honduras y en todos lados, o sea, se fortalecieron los proyectos hidroeléctricos, surgen los grandes proyectos como el de Chixoy en Guatemala, que era un proyecto que podía haber abastecido de energía eléctrica a toda Centroamérica,
Pero ¿qué pasó? No se logró porque hubo mucha corrupción. Y en el inter de esa construcción de esa hidroeléctrica, la guerra nos copó, vean, en Guatemala, y entonces no permitió que se diera toda esta situación. Además que los militares y los gobiernos de turno robaron demasiado dinero de ese proyecto. Entonces no se logró extender la capacidad que iba a tener esta hidroeléctrica, que imagínense ustedes, iba a tener la capacidad de darle energía eléctrica a toda Centroamérica, incluyendo Panamá, si hubiera querido, el sur de México incluso, ¿verdad? O sea, teníamos todos los recursos, es como acá, aquí hay un montón de recursos hidroeléctricos, ¿verdad? Que, que si se logran aprovechar, podríamos tener nuestra propia energía no solo más barata, sino con una disponibilidad increíble para poder ampliar nuestra cobertura de industrialización. Pero están de por medio los intereses de otros sectores que son ajenos al país, pero que tienen mucha ganancia. La energía eléctrica, por eso es que ahorita se está volviendo un problema grande en el mundo. Saben ustedes que aquí en Honduras los que dominan o han dominado la energía eléctrica son las transnacionales y principalmente las colombianas, ¿verdad? Con capital español y con capital gringo. Entonces, esos han sido los grandes obstáculos, pues. Bien, entonces, como les digo, en este periodo toma auge el sector empresarial. En el anterior fue el sector agroexportador, ¿verdad? Los terratenientes. Aquí son los industriales. Aquí van a ser ellos los que se van a fortalecer. De hecho, San Pedro Sula se da un gran salto, ¿verdad? Allá surge la gran industria. Por eso es que se dice que San Pedro Sula es la ciudad industrial de Honduras, ¿verdad? Porque ahí fue donde más se desarrolló. Pero, como les digo, poder impulsar la industrialización significaba satisfacer la demanda de energía para impulsar dicha industrialización, ¿verdad? Entonces había necesidad de crear fuentes de energía, ¿verdad? Que llenaran la capacidad que estaba requiriendo el país. En este modelo el Estado pues jugó un papel estratégico, ustedes, al facilitar la implementación de proyectos de industrialización, ¿verdad? Políticas de industrialización por sustitución de importaciones, a través de un marco de leyes y políticas que apoyaron este proyecto, obviamente. El Estado pues asumió un rol empresarial a través de hacer cuantiosas inversiones en siderurgia. Quizás en Honduras no tanto, pero como estoy hablando en términos generales, ¿verdad? Hubo siderurgia en algunos países, generación de energía eléctrica, extracción y refinación de petróleo donde había, ¿verdad? Industrialización de la agricultura. Por ejemplo, en Guatemala hay petróleo. En Guatemala hay petróleo. Aquí también lo hay, en la Mosquitia, pero tienen callado, no quieren explotarlo, ¿verdad? A saber qué cantidad de el manto de petróleo que pueda haber en la Mosquitia. En Guatemala hay varios, está en Rubel Salto, Tortugas, en el Petén, y se lo llevan, y ahí está el acueducto, un gran acueducto que da hasta tristeza ver ese gran tubo negro atravesando las caseríos y aldeas llenas de pobreza, y ahí va en ese acueducto, va toda la riqueza que se va para otros países, ¿verdad? ¿Y cuál fue el pretexto? Que decían que el petróleo de Guatemala era un petróleo todavía no de gran calidad, pero se lo están llevando. Triste, ¿va? Bien, entonces, como les digo, el Estado asumió un rol empresarial a través de hacer cuantiosas inversiones, como les dije, en siderurgia, generación de energía, extracción y refinación de petróleo, industrialización de la agricultura que se dio en algunos países también, como fue el caso de la producción de azúcar, ¿verdad? Yo no sé si alguna vez han estado ustedes en algún ingenio. Es interesante. A la caña de azúcar no se le pierde nada a usted. Todo se aprovecha. Y es un proceso de industrialización increíble, ¿verdad? Entonces, la caña de azúcar fue uno de los grandes resultados de este proceso de industrialización de la agricultura, la pavimentación de carreteras, ¿verdad? Los procesos de mecanización y automatización de los puertos, entre tantos otros, ¿verdad? El Estado, pues, protegió el desarrollo industrial. Ese era el propósito. Mediante una política de subsidios. Aquí viene lo que después los neoliberales van a negar, ¿verdad? Es decir, se le dieron
Es que tuve un problema de señal, se me fue. ¿Se lo Solo escucha? ¿Se lo escucha? Sí se escucha. Gracias. Disculpen, oyen que se me fue me sacó la señal. Okay. Entonces estaba hablando sobre el proceso de cómo el Estado jugó un papel determinante en este proceso, ¿verdad? Porque abrió la cobertura académica hacia las áreas científicas y técnicas, porque había que tener mano de obra calificada, ¿verdad? Se abrieron escuelas, incluso en algunos países, donde se calificaron y se certificaron y se prepararon a obreros calificados incluso, ¿verdad? Para que se fueran insertando en los procesos productivos. Se amplió la cobertura académica, como les digo, con las especializaciones técnicas a nivel de las ingenierías, pues se promovieron algunos procesos de reforma agraria. Y aquí quiero hacer una pequeña acotación. Fíjense ustedes que en la historia de los países, ¿verdad?, donde ha habido gran crecimiento económico, como léase la China, la India, Rusia, ¿verdad?, Estados Unidos incluso, Japón y los países grandes, las potencias, uno de los grandes procesos históricos que han logrado realizar previo a su despegue económico ha sido la reforma agraria, es decir, la regulación del uso y tenencia de la tierra, ¿verdad?, que la han desconcentrado de las pocas manos y la han puesto a nivel de capitales más colectivos, ¿verdad? Entonces eso ha ayudado mucho al despegue económico. Entonces, se dieron algunos procesos de reforma agraria y se crearon las condiciones para lograr, esto es importante, un pacto social, algo que no se había dado nunca, ni durante el proceso colonial, ni durante el modelo de primario exportador, ni siquiera se mencionó, pero sí en este modelo. Crear un pacto social que tenía como fin la expansión económica y que los trabajadores tuvieran acceso a derechos sociales, a derechos laborales, ¿verdad? A sus derechos como trabajadores, pues. Se les permitió la libre organización en sindicatos, ¿verdad? Los sindicatos no es más que un sindicato, es una organización de trabajadores que vela por los derechos de los trabajadores, ¿verdad? Entonces, tenían todas las prebendas necesarias, ¿verdad? Derechos sociales, salud, educación, bienestar, ¿verdad? Recreación incluso dentro de ello, ¿verdad? Entonces, entre esos derechos, el derecho de organización sindical, el derecho a la huelga incluso, ¿verdad? Y a la seguridad social. Acá tomó auge lo que se llamó el Estado Providencia o el Estado populista o el Estado benefactor incluso, ¿verdad? Así se le denominó como tal en ese proceso. Entonces el Estado aquí jugó varias funciones, como regulador, interventor, planificador, ¿verdad? Además fue un empresario con inclinación social. Ese fue el papel que jugó el Estado, ¿verdad? Muy diferente al Estado agroexportador que vimos en el modelo anterior, ¿verdad? Una característica importante fue que se impulsó la planificación económica. Eso no existía. Aquí es donde surgen las secretarías de planificación económica, que son las que se van a encargar de hacer los planes de gobierno a nivel económico, a nivel social, para ir midiendo pues las posibilidades y los estados y las condiciones de cada país, ¿verdad? Por eso ellos manejaban tenían una estrecha relación con los institutos nacionales de estadística, ¿verdad? Porque la estadística viene de estado, es decir, el estado de las cosas, cuánto tenemos, cuántos somos, hacia dónde vamos, con la capacidad que tenemos, qué nos falta. Eso es tener un control estadístico y de la demografía de un país, ¿verdad? De sus capacidades, no solo poblacionales, sino también físicas. Entonces, se fueron impulsando la planificación socioeconómica del Estado a través de políticas, programas y proyectos. Este modelo se agotó, desafortunadamente, por el incremento de la deuda externa de los años 80, que generó una crisis económica y política. Ya vamos a hablar de eso. Otros problemas que se dieron en la aplicación de estos dos modelos fue que el Estado, como administrador público y regulador de la economía, se vio en la necesidad, pues, de hacer préstamos, porque no se tenía toda la capacidad instalada. Había que contratar, desafortunadamente, gente de otros países que tuviera experiencia en construir
hidroeléctricas o estaciones productoras de energía. No había gente todavía preparada acá. Esa fue una gran debilidad, ¿verdad? No tener mano de obra calificada como la tiene el primer mundo, ¿va? Como la tienen los países ricos. Por eso es que siempre dependemos de ellos, ¿verdad? Qué triste. Por ello es que se ha dicho de que es necesario impulsar una plataforma académica de alto nivel, ¿verdad? Que responda a las necesidades de nuestro país. Pero ¿qué hacemos cuando hay jóvenes que no quieren estudiar, que pasan los cursos como pasar de noche, o que solo quieren el título, ¿verdad? O sea, qué experiencia, qué experticia, qué capacidad puedan desarrollar así, cuando el país lo que necesita es gente cada vez más especializada, con más experticia, con más conocimiento sobre todo, ¿verdad? Bien, entonces, el problema fue que los gobiernos, después de que se atiborraron de préstamos cayeron en corrupción. Ese fue otro gran obstáculo, ¿verdad? Y entonces cayeron en mora con los préstamos realizados para incrementar infraestructura y facilitar el desarrollo. La corrupción, pues, fue un enemigo de estos procesos, tanto que agotaron los modelos. Voy a contar experiencia centroamericana, esa fue la más triste. En Centroamérica se creó el Mercado Común Centroamericano, un proyecto, una estrategia de alianza en el Istmo Centroamericano, que fue una muy buena idea de la CEPAL y fue una muy buena propuesta de los neomarxistas. Es decir, unamos la región centroamericana desde una visión económica. Entonces lo que hicieron fue que crearon un perfil de capacidades. ¿Qué capacidades instaladas tenía Guatemala? ¿Qué capacidades instaladas tenía El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, verdad? Porque Panamá nunca se ha considerado como centroamericana. El asunto es de que eran 5 países los que estaban en este proyecto, en esta estrategia para impulsar la región centroamericana a través del proceso de industrialización. Se crea el mercado común centroamericano y entonces se da la división internacional del trabajo, la que decide, bueno, Guatemala tiene mucha capacidad instalada en laboratorios de química, por ejemplo, tiene muchas fábricas, tiene bastante capacidad de obreros, más que El Salvador, más que Honduras, más que Nicaragua. Entonces, allá vienen y deciden instalar una fábrica de llantas, las llantas Ginza. El propósito era que Llantas Ginza iba a producir las llantas incluso en Guatemala se tenía el material, caucho, hule y todos estos resinas para construir llantas, ¿verdad? Entonces, el propósito era que Llantas Ginza era la industria representativa del proyecto de Guatemala, que iba a calzar todos los vehículos de Centroamérica, ¿verdad? Iba a ponerle llantas a todos los vehículos, ese era su propósito. El Salvador, por su experiencia y su conocimiento y todo, se instaló la fábrica más grande de calzado. Entonces la Novelty y la Incateco eran las 2 grandes fábricas que iban a calzar prácticamente a todos los ciudadanos y personas, hombres y mujeres de Centroamérica. En el caso de Honduras, pues también se desarrollaron muchos proyectos, también algunos pequeños, sin mayor significación, pero que fueron bien importantes, y se había denominado que por el momento la primera parte era que Honduras iba a ser el granero de Centroamérica. Es más, Olancho fue considerado el granero de Centroamérica. Se iba a garantizar la seguridad alimentaria de toda Centroamérica. Imagínense qué bonito eso, ¿verdad? O sea, para que nos demos cuenta que entonces Honduras ha tenido una larga experiencia en asuntos de agricultura, pues, ¿verdad? Podemos muy bien satisfacer las necesidades de toda una región. Bien, en el caso de Nicaragua sí fue un poco más difícil porque Nicaragua vivió asediada por una dinastía de una familia, la familia Somoza, que estuvo en el poder 40 años. Fue una cosa horrible porque esta familia ahogó prácticamente al país a tal grado que cuando se dio la revolución sandinista, el país estaba atrasado como que hubiera estado en el siglo XIX o XVIII, ¿verdad? Había grandes problemas, grandes clavos ustedes, como no se imaginan. Yo viví 6 meses en Nicaragua trabajando allá también en algunos proyectos porque no había gente para impulsar programas y proyectos, ¿verdad? El asunto es de que
Costa Rica sí, Costa Rica tuvo un desarrollo en la industria de maderas, en la industria química, en la producción de muchos alimentos enlatados y todo eso, pues se desarrolló ahí. Ellos iban a abastecer el mercado incluso de artículos PVC, ahí es donde surgen las primeras fábricas de los polímeros, ¿verdad? Los productos de PVC, después también en Guatemala. Y ese era todo el proyecto, pero ¿qué pasó? Y voy a ilustrar el caso de las llantas, que lo mismo pasó con lo demás. Resulta que paralelamente a Llantas Ginza viene una subsidiaria de Firestone y se alía con Goodyear e instalan en Guatemala la fábrica Goodyear, de fabricación de llantas Goodyear, ¿verdad? Y entonces, si una llanta Ginza, pónganse ustedes, en los costos de operación, en los costos ya con todo el margen de ganancia y todo, supónganse ustedes que en aquellos años 70 una llanta costaba 100 quetzales, 100 lempiras, pónganse, cuando el dólar todavía estaba 1 a 1, ¿verdad? Entonces, vienen y dicen, bueno, 100 lempiras, una llanta. Entonces vinieron los señores del Goodyear, que era una subsidiaria gringa, productora de llantas a nivel mundial, ¿verdad? Junto con la Firestone, y ponen las llantas a 50 o 60 o 75 lempiras, o sea, le bajan. Entonces, ¿qué pasa? Que el Ginza ya no puede competir con los precios que pone la Goodyear. Y entonces hacen fracasar y llevan a la quiebra a la fábrica Ginza, ¿verdad? Y además de eso, la gente también, con su poca información, con su poca conciencia, con su mucha ignorancia, comenzaron a bloquear y decir, ah, no, compremos Goodyear, porque esas son, no solo están más baratas, sino además son llantas gringas, son mejores, son americanas. En cambio, las otras son llantas indias, decían, hechas por indios. O sea, ¿me entienden? O sea, había toda una situación despectiva, hacia un rechazo hacia lo nuestro. Y ese ha sido un obstáculo, que nosotros mismos a veces rechazamos lo que hacemos. Nosotros mismos ni siquiera le aplaudimos a nuestros propios artistas, por ejemplo, ¿verdad? Adoramos a artistas de otras latitudes, pero no a nosotros mismos, ¿verdad? Los tratamos a veces de ridículos, de vergonzoso, ¿verdad? Y eso es la razón por la cual muchas veces los niños en nuestros hogares no logran salir adelante, porque nosotros mismos a veces nos encargamos de callarlos, ¿verdad? Nuestros padres nos callaron a nosotros, ¿verdad? Cállate, silencio, no hables. Y eso tiene que ver con un asunto eminentemente cultural, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que pasó con este fracaso que hubo. La incidencia de la gran nación norteamericana, ¿verdad? Nuestro gran aliado estratégico, como han dicho los políticos, son los que incidieron para que nosotros no lográramos desarrollar un capitalismo propio, una industrialización propia que nos hubiera llevado a un crecimiento económico. Debilidades y problemas hubieron, y una de ellas, y hubiera sido una buena salida, es haber creado una moneda común centroamericana. Eso hubiera afianzado mucho más, pero no, o sea, las políticas y los grupos de poder de cada país también se opusieron y fueron un obstáculo para este modelo. Es más, durante este modelo, en varios países de Centroamérica hubieron hasta golpes de Estado, ¿verdad? Nosotros atravesamos una guerra que empezó en 1960, el 13 de noviembre, y terminó hasta el 29 de diciembre de 1996, 36 años de guerra que vivimos, ¿verdad? Los salvadoreños vivieron alrededor de 10 años de guerra intensa. Bien, esto es entonces el modelo MISI, modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Preguntas, jóvenes, comentarios. Quiero escucharlos. Joshua. Silic, tal vez, no sé, cómo veo esta pregunta, es como que, ¿cómo ha influido básicamente la cultura que nos han inculcado en estos modelos básicamente de economía, ¿no? O sea, ¿cómo influye la cultura en esto básicamente? Por un lado, recordemos que culturalmente nos han fragmentado, pues es que
La cultura es como el espíritu que tiene un pueblo, ¿no? Es como la espiritualidad del pueblo. Es la forma de concebir el mundo, su forma de vivir, de entender la naturaleza, de entender las relaciones, de entender su modo de vida, pues, ¿verdad? Pero esa cultura ha sido lacerada, golpeada, ha sido fragmentada a tal grado que nos ha desvinculado como seres humanos, ¿verdad? Por eso es que el Estado oligarca, el Estado colonial, ¿verdad? Las oligarquías, las élites han apostado, ¿va? Por imponernos ciertos agentes, ¿verdad? Que nos se han encargado de dividirnos, de fraccionarnos, ¿verdad? De hacer de nosotros una parcela, pues, de pensamiento aislado, fragmentado, de tal forma que no logramos realmente la cohesión entre nosotros, ¿verdad? Aparte los de allá y aparte los de acá, como dijo Juan Orlando una vez, ¿va? A los de allá y a los de acá, ¿verdad? O sea, qué triste es que esa ha sido una de nuestras principales debilidades. Por eso yo les decía la vez pasada que buscaran un poquito sobre la historia de Gandhi en la India, cómo Gandhi logra unificar una nación, y una nación no pequeña. Por ejemplo, la India ahorita es el segundo país más grande del mundo en cuanto a población. Van por 1.100 millones de habitantes, mientras que China tiene 1.400 millones de habitantes, ¿verdad? 1.400 millones, no 8 millones como tenemos acá, o 9 que creo que hay aquí. Entonces, ¿cómo logró? ¿Cuál fue el secreto de Gandhi? La cultura. Había una cultura más cohesionada. Entonces, había una conciencia cultural, una conciencia de país, de nación, ¿verdad? Que permitió que se cohesionaran para lograr incluso la independencia de una de las naciones más agresivas, más abusivas y más explotadoras del mundo, como fueron los ingleses, ¿verdad? Es porque entonces quiere decir que la fortaleza cultural de ellos es grande. Por eso es que la globalización, que era una estrategia de los ricos, de los países ricos, pretendía introducirse, penetrarse dentro de estas culturas, los árabes, los persas, los hindúes, los chinos, ¿verdad? Para comenzarlos a alinearlos dentro de sus propósitos perversos de la acumulación de capital de manera agresiva, y no lo han logrado. Eso explica por qué ahorita hay una crisis de guerra entre Ucrania y Rusia, una guerra provocada por la OTAN. ¿Por qué? Porque quieren someter a Rusia, porque tiene demasiado recurso, porque no lo han logrado doblegar ni alinearlo con el capitalismo mundial, ¿verdad? Y entonces está toda la lógica, como la lógica del COVID, de la pandemia, ¿verdad? Tiene su razón de ser. Hay que evitar que crezca la población mundial, hay que evitar ver cómo generamos mayores riquezas, porque lo que pasa es que los elementos que fueron estratégicos durante la globalización, que jugaron un papel estratégico, fueron las transnacionales. Imagínense ustedes que Bayer y otras transnacionales de las medicinas querían hacer patentar todas las medicinas naturales del mundo y dejar sin nada de derechos a las comunidades indígenas, que son las que guardan los secretos ancestrales y los saberes sobre toda esta cultura de la herbolaria, pues, ¿va? De la medicina natural. Entonces, realmente, por eso es que dicen que los grandes cambios que se tienen que dar son a nivel de cultura, más que cambios económicos, sociales y políticos, tienen que ser culturales, que son los más difíciles, ¿verdad? Porque transformar la cultura no es fácil. Eso creo que, no sé si responde tu pregunta, Joshua. Bien, más Sí, sí la comentarios, por responde. favor. Gracias, Lick. David, te escucho. Mi pregunta es, ¿cuáles fueron las principales limitaciones y desafíos de este modelo? Gracias, muy buena pregunta, David. La limitación es no haber tenido una capacidad instalada a nivel técnico, como mano de obra calificada de alto nivel, ¿verdad? Por eso fue que se dio la cobertura hacia las ciencias exactas, hacia las ciencias de la ingeniería, porque no se tenía esa capacidad, pues nosotros hemos sido países eminentemente agrícolas y no industriales, pues. Entonces no teníamos esa capacidad. Esa fue una debilidad. La otra debilidad que tuvimos es que los mismos sectores
de poder en el país no querían, se negaban a salir del proceso de la agricultura o de la agroexportación porque les generaba demasiada riqueza a ellos y porque miraban peligroso que, por ejemplo, el Estado promoviera pactos sociales, ¿verdad? Pactos sociales y que la clase trabajadora, porque incluso, eso es un dato que no se los he dado ahorita, con el modelo se amplió también la cobertura de la clase media. Surge la clase media en estos países, ¿verdad? Esa clase media que ya no consume solamente las cosas del campo, la clase media que ya comienza a consumir ya ropa, zapatos, utensilios, libros, aparatos, etcétera, ¿verdad? Entonces ya se da otro nivel de sociedad, ¿verdad? Que va a generar otras necesidades, otras demandas, otras ofertas. Entonces, los sectores de poder, como siempre nos han querido tener sojuzgados y como siempre nos han querido tener minorizados, es decir, reducidos a su mínima expresión, entonces no han querido que la gente se prepare, que la gente estudie, que la gente tenga derechos, sobre todo, ¿verdad? Y sobre todo derechos laborales. ¿Por qué? Porque todo trabajador tiene derecho a organizarse, a exigir buenos salarios, jornadas de trabajo, condiciones de vida, ¿verdad? Recreación, salud, educación, una casa, un techo propio. Entonces todo eso genera escozor porque ¿cómo se dice? La ambición y la codicia de los sectores de poder en estos países es tan grande, están tan ciegos que no ven que están las condiciones de la clase trabajadora, las condiciones de vida de los campesinos, de los obreros, ese va a dar un salto positivo también porque ellos van a tener mejores condiciones y van a poder consumir mejor. Al final, ¿a quién le va a ir a dar el consumo? A los sectores de poder, ¿verdad? Pero ellos no lo ven. Ellos quieren que nosotros agotarnos hasta la última gota de sangre, si es posible, que no tengamos derechos, ¿verdad? El empleo por hora, por ejemplo, que está afectando tanto hoy en día, ¿verdad? Eso es en parte las desventajas que teníamos. ¿Cuál era tu otra pregunta? Creo que eran dos en una, ¿verdad? Una era qué desventajas y la otra, David, perdón. Bueno, no sé si David está ahí y me está escuchando. Perdón, se me fue el audio, básicamente. Sí, era eso, ¿verdad? Lo que me preguntaste, es que cuáles eran las ventajas y las ventajas, ¿verdad? Correcto. Sí, ventajas realmente como modelo era de que iba a crearse una nueva cobertura de país en cuanto al desarrollo, en cuanto a las posibilidades de encontrarnos por primera vez ante la posibilidad de desarrollar nuestra propia industria. Y si eso se hubiera dado, nosotros hubiéramos dejado de consumir o de importar artículos al extranjero y hubiéramos prácticamente roto con las cadenas de dependencia que aún tenemos, ¿verdad? Eso es. Bien, ¿más preguntas, comentarios, jóvenes? Sadie, te escucho. Sí, tengo una pregunta acerca de que para extender el mecanismo de capital en Honduras, también la industrialización cambiaría. Mira, primero, tal vez no es que cambie completamente. Hay necesario innovar cosas, definitivamente, ¿verdad? Es necesario innovar y introducir nuevos procesos, ¿verdad? Porque es que la industrialización también está en función de lo que necesitemos como país. ¿Qué productos? Primero, hacer un diagnóstico, ¿verdad? Hacer líneas de base para determinar cuáles son nuestras necesidades fundamentales, ¿verdad? Porque no tampoco podíamos caer en un producir y producir y producir de manera desordenada, ¿verdad? O no planificada, sin saber qué vamos a producir y sin saber qué es lo que realmente necesitamos. Creo que habría que hablar también de un proceso de industrialización racionalizado, es decir, que produzca todos aquellos productos que realmente van a venir a satisfacer nuestras necesidades en este momento, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es necesario innovar, es necesario definitivamente hacer cambios en ciertos procesos y actualizarlos o modernizarlos, ¿verdad? En alguna medida. No sé si eso satisface tu
tu pregunta. Bien, más preguntas, jóvenes, más observaciones, comentarios. ¿Cómo analizan ustedes este modelo con respecto al otro? Al primero que vimos ayer. Joshua y David después. Bueno, básicamente, pues, como dice el propio modelo, este trata más sobre industrialización, ¿no? Y también sobre, por así decirlo, más, como se lo mencionó, como ya pasamos del primer rubro, que era la producción, por así decirlo, más tradicional, este salta a un tipo de producción más, por así decirlo, mecanizado, Moderna, totalmente claro. automático. Y, y claro, o sea, eso también tiene sus ventajas y desventajas, como usted la mencionó. Para mí, una de las más claves, perdón, es, o sea, la mano de obra que es más costosa, por así decirlo, también, porque vaya, si Claro, estamos hablando de producción tradicional, ¿qué es lo que más nos puede costar? Por ejemplo, lastimosamente, la mano de obra de un campesino, pues no va a valer lo mismo que la mano de obra de un ingeniero que tenga que reparar una máquina, por así decirlo, o un operador de una máquina que ya tiene que tener unos estudios para poder hacerlo, ¿no? Y claro, no es por desmeritar el trabajo de los campesinos, pero, o sea, en sí está bastante infravalorado, muy infravalorado su trabajo. Y también muchos claro. factores como pues los venimos mencionando, lo que es la explotación del mercado, la explotación de recursos naturales, y que esto conlleva más a desgastar al país, tanto económicamente, naturalmente, y es un modelo de desarrollo, podría ser sostenible para las grandes naciones, por así decirlo, o sea, que pueden exportar, que ellos también les importan, pero ellos también generan más ganancias que lo que gastan literalmente. Ellos tienen más beneficios que gastos. O sea, también ese es un factor bastante a tomar en cuenta, que países con este modelo que su haces tienen que generar más ganancias que gastos. Por ejemplo, un país como Honduras no puede darse el lujo de tener un modelo así de industrializado al 100% porque no dan las condiciones del país para eso. No podemos exportar carros, no podemos exportar partes de computadora ni nada de eso. O sea, es triste, pero es verdad. Sí, porque estamos condenados a ser parte de una división internacional del trabajo. Nosotros no producimos vehículos ni aparatos ni nada, ¿verdad? Porque nos está vedado ese derecho, ¿verdad? No es que no podamos. Si aquí sí la gente se especializa y todo lo vamos a lograr, el problema es precisamente ese, que tenemos esa veda, ¿verdad? Esa prohibición. ¿Por qué? Porque ya es el caso de las llantas que yo les contaba, ¿verdad? ¿Cómo le íbamos a quitar el negocio a los gringos, ¿verdad? Por eso fue que los gringos hicieron fracasar también este modelo, ¿verdad? Lo hicieron fracasar porque ellos no iban a permitir que surgiera otro bloque de capitalismo en la región que fuera competencia para el mercado de ellos, ¿verdad? Es decir, entonces quiere decir que a la larga solo ellos tienen derecho a vivir y a estar bien, y nosotros siempre bien jodidos siendo mano de obra barata, ¿verdad? Esclava, no calificada. David. Aunque el ICI tuvo cierto éxito en algunos países, también presentó sus limitaciones. Uno de sus mayores problemas Sí, fue la falta de competencia y eficiencia en a producción nacional, lo que al final resultó en productos de baja calidad y precios elevados. Además de que el ICI a menudo se centraba en producción de bienes de consumo en lugar de bienes de capital, lo que al final lo limitó la capacidad de países para expandir su propia capacidad productiva. fíjate que es cierto, y es que ¿sabes qué pasó? Que también, por eso te decía, el perfil de cada país, ¿verdad? ¿Cuáles son sus necesidades inmediatas, ¿verdad? ¿Cuáles son sus grandes vicisitudes o qué es lo que necesita el país ahorita, digámosle, para salir adelante, ¿verdad? ¿Qué es lo que la gente consume? Porque, digamos, esa es otra cosa, los niveles de consumo o la calidad del consumo es diferente en cada país, pues, ¿verdad? Hay países donde se consume cosas de alto nivel, de alta calidad. Entonces, la industria tiene que producir eso. Pero en países como los nuestros, no. Entonces, eh, desafortunadamente sí, es cierto lo que dices, fíjate, que no hubo fracaso porque además de eso, los costos de producción se elevaron, porque también hay otro gran problema y ahí está la explicación a lo que estás diciendo, que la materia prima para elaborar muchos de estos productos no los teníamos, había que comprarlos. Entonces eso también había que importarlo.
Y ese fue otro gran obstáculo. Interesante tu comentario, David. Bien, ¿quién más, jóvenes? Sí, nosotros no íbamos a producir maquinaria ni a producir productos de capital, ¿verdad? Porque era difícil, era muy difícil. No teníamos la capacidad instalada incluso, tanto académica como capacidad en infraestructura, ¿verdad? Es bien difícil, además nunca hemos tenido el desarrollo de la siderurgia como para poder hacer uso de grandes construcciones, ¿verdad? Para instalar ya procesos mecanizados más grandes, ¿verdad? Bien, no sé si hay más preguntas, más comentarios. Quiero agradecer a Sadie, a Joshua y a David, que siempre han sido los más en comentar, preguntar y estar presentes. Me encantaría saber qué piensan los demás también, porque el país es de todos, no solo de ellos. Bien, si no hay más preguntas, jóvenes, entonces mañana estaríamos viendo el último modelo, que es el modelo neoliberal, ¿verdad? Que es todo lo contrario sobre todo a este que vimos hoy, ¿verdad? Este invierte, le da vuelta al calcetín o le da vuelta a la tortilla, como dicen, ¿verdad? Y es el que nos ubica en la situación y condiciones en las que actualmente estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, les deseo una feliz tarde, jóvenes. Yo les envío la invitación para la clase hoy por la tardecita o noche. Que tengan un feliz día. Feliz día, Lick. Feliz día, Lee. Muchas gracias, Lick. Gracias. Feliz día. Feliz día, jóvenes.